es nuestra primera invitada? La doctora Celeste Buyú. Ella es abogada y defensora del pueblo de Vicente López. Hola Celeste, un placer tenerte Hola, aquí con Meneca. nosotras. ¿Cómo están, chicas? Bien, todo Muy bien, bien. gracias. Celeste, Bueno, en principio quiero felicitarlas, Meneca, quiero felicitarte por por este nuevo emprendimiento. La verdad es que quienes te conocemos sabemos que sos muy emprendedora, te admiro mucho y me alegra y vamos para adelante que va a ser van a tener un ciclo de programas hermoso, no tengo la menor de las dudas. Los jubilados y jubiladas lo van a disfrutar mucho. muchas gracias Celeste, es un placer tenerte acá con nosotros en el segundo programa. ¿Te habrás dado cuenta por qué quien te presenta es Graciela? Porque no hay manera de comparar esa voz que tiene Graciela para presentar a los invitados. Sin duda. Le cedo la palabra porque en esto no la puedo superar. Y creo que lo que ella no puede decir, y sí lo puedo decir yo porque he ido a reclamar personalmente a la Defensoría de Vicente López, que vos sos una gran defensora del pueblo en el municipio de Vicente López. Así que creo que tenemos que empezar explicándoles a los oyentes de Conexión Abierta cuál es la función de una defensora del pueblo municipal, porque muchas veces no saben para qué sirve, qué rol, qué cumplís, qué tarea haces. Bueno, en principio decimos como siempre lo que dice la ordenanza que crea la institución y que es lo más sencillo y simple de comprender. La Defensoría del Pueblo, como todas las Defensorías del Pueblo, actuamos frente a actos, hechos u omisiones cometidos, en este caso, por el Poder Ejecutivo Municipal, es decir, por el Intendente Municipal concretamente. Es un organismo de protección de derechos, que esto es una de las cuestiones más importantes, y es un colaborador crítico de la administración. Es decir, toda vez que yo como defensora del pueblo advierto que existe alguna irregularidad, alguna disfuncionalidad, alguna vulneración de un derecho de un vecino o vecina de Vicente López, se advierte al Ejecutivo. Esto que suena tan amable y tan amigable, está muy bien, se advierte, pero después, lógicamente, la Defensoría, en su carácter de institución, como les dije, protectora de derechos, lo que hace es accionar, enviar un pedido de informes, hacer llamados y diferentes peticiones ante el Ejecutivo hasta que cese esa vulneración del derecho de quien se haya acercado a la Defensoría, por supuesto. Celeste, ¿y son muchos los adultos mayores que recurren a la Defensoría? ¿Son muchos los adultos mayores que reclaman por sus derechos? ¿Cuál es la vinculación que ellos generan con vos como defensora del pueblo? ¿Cómo se vinculan? Bueno, en primer lugar creo que es importante destacar, Meneca, vos y yo lo sabemos, le contamos a Graciela y a todos los oyentes, Vicente López tiene un porcentaje de adultos mayores muy alto, de acuerdo al último censo es un 23%, de manera que muchos adultos mayores se acercan a la institución. Y en realidad el adulto mayor, esto es lo que nosotros vemos a través de los años, nuestra Defensoría del Pueblo este año cumple 22 años en actividad, creo que no es un dato menor, son los que a veces se acercan a la institución. Tratamos ahora en este contexto de pandemia, no hay muchas vías de comunicación, pero son aquellos que se acercan no solo por sus problemas, sino que piensan o pensando en la ayuda y bienestar de sus familiares, son quienes llegan a la institución para traer el reclamo de un nieto, de un hijo, de un vecino. Muchas veces esto pasa también, que pocas veces lo hablamos, ¿no? Porque no hay programas o no hay tantos programas radiales destinados a la temática de los adultos mayores. O sea, concurren para reclamar por los derechos de sus hijos o sus nietos y no por los derechos propios. Eso me llamó la atención. Exacto, lo que vos me decís. Exacto. Celeste. Pasa muchísimo, muchísimo. Mi hija no tiene línea telefónica, hay un árbol de mi vecina. Aparte son muy generosos entre ellos. Son cuestiones que hoy pensaba a la mañana. Digo, bueno, ¿cómo adecuar el rol de la Defensoría y cómo contarles? Obviamente teniendo en cuenta que todas las áreas están atravesadas por reclamos de adultos mayores, ¿no? Pero más allá de esto, la generosidad que tienen al momento de acercarse a la institución y muchas veces
traen el reclamo de un hijo que trabaja todo el día, de un sobrino, de un nieto. Realmente esto lo hablábamos hoy a la mañana cuando preparaba un poco el programa, ¿no? Celeste, a ver, producto de conocer cómo trabajan, también he visto, y esto tiene que ver con que jubilado no necesariamente tiene que ver con pasividad, sino que el jubilado es una persona sumamente activa. Los he visto incluso que los has incorporado en tu defensoría en un rol activo como mediadores comunitarios a muchos adultos mayores y tienen un trabajo sumamente activo al día de hoy, ¿no? En tu defensoría, una tarea que hacen en forma gratuita, pero que es importante resaltarlo porque les marca, bueno, pasividad no necesariamente implica, o mejor dicho, jubilarse no significa pasividad necesariamente, pueden seguir activos, igual les has dado una actividad sumamente productiva para la comunidad, ¿no? Bueno, es lindo este tema, Meneca, porque en realidad muchísima gente cree que el jubilado es alguien que está en la casa cocinando y no hace otra cosa. Y en realidad yo les puedo asegurar que a los jubilados de Vicente López y mucho más a los que forman parte de nuestro centro de mediación comunitario voluntario, no les alcanza el tiempo. Son un grupo de 68 vecinos y vecinas de Vicente López que son formados por nuestra institución. Este centro de mediación funciona desde el año 2002. En aquel momento, piensen en un mediador comunitario, era algo que casi, hoy se habla muchísimo más, pero en aquel momento realmente fue innovador. No había tantos mediadores comunitarios cuando yo asumí como defensora, pero sí, la realidad es que hoy son 68 formados por nosotros, son súper activos y además, miren, hay un dato que no es menor y que yo sé que a esto les va a gustar. Ellos han tenido que adecuarse, como nosotros, a esta nueva modalidad de la virtualidad, que no es para nada simple, no ha sido sencilla para nosotros y para ellos tampoco, pero se adecuaron a llevar adelante mediaciones comunitarias a través de un Zoom que ustedes realmente, cuando a mí me lo plantearon la directora, yo dije, bueno, realmente no sé si esto va a ser viable, y la verdad es que es increíble, y ahí es donde se dieron vueltas las situaciones o los roles, ¿no? Porque fueron sus nietos quienes los ayudaron a comprender y entender esta cuestión de la tecnología hasta que pudieron hacerlo solos. Celeste, ¿y cuál obviamente es el que rol? Tuvieron mucha capacitación nuestra, ¿no? Capacitaciones especiales. Celeste, ¿cuál es el rol de los mediadores comunitarios? Como para que el oyente de Conexión Abierta entienda qué es un mediador comunitario. Son vecinos, nada más ni nada menos que vecinos que intentan resolver problemas que tienen otros vecinos. ¿Qué tipo de problemas? Puede ser el perro que ladra, de mi vecino obviamente, puede ser un árbol que está muy pegado a mi medianera y entonces deshoja sobre mi canaleta y se me inunda mi casa. ¿A quién no le pasó en algún momento esto? Mi vecino saca la basura en un horario en el que no corresponde, no cumple con las normas del horario de descanso, pone música a alto volumen, claro. Todo tipo, cuestiones de medianería, ya mucho más específicas, pero concretamente cuestiones que nosotros le llamamos cuestiones de menor cuantía, ¿no? Que por ahí uno dice, pero no voy a ir a ver a un abogado, iniciar una acción legal por un ruido molesto. Muchas veces termina sucediendo. Nosotros tratamos de evitarlo. La verdad es que el porcentaje de mediaciones comunitarias que prosperan, parcial o total, digo, acuerdos parciales o totales, es muy alto, es casi de un 85%, si mal no recuerdo, porque no tengo los números acá entre mis machetes. Pero, no, está bien, Celeste, pero hay algo que tiene que ver con esto que vos decís y que me parece que está bueno resaltar, es el adulto mayor o cualquier vecino que se acerca a la defensoría no tiene por qué ir con un abogado, no tiene por qué presentar una nota con cierta formalidad. O sea, basta con que se acerque a la defensoría a plantear su reclamo sin ningún requisito previo, si entiendo bien. ¿Es así, verdad?
Es muy importante porque muchas veces nos encontramos con vecinos que se acercan con una nota súper formal, con un problema en el que debiéramos haber intervenido antes, y sin embargo se demoró porque demoraron ellos en redactar una nota que realmente no era necesaria. El principio que rige a las defensorías del pueblo es precisamente el de la informalidad. La formalidad se la damos nosotros, que es un número de expediente, interpretar el relato, que a veces es un poco confuso, iniciar el expediente y darle tratamiento adecuado, a través de las diferentes áreas, ¿no? Por supuesto. Perfecto. Celeste, te cambio de tema y quizás, no sé si mientras estabas esperando en el Zoom, escuchaste la pregunta de Aldo. Aldo nos preguntaba por la demora de los juicios de reajuste, y esto me recordó... La escuché. La escuchaste. Esto me recordó el planteo de la reparación histórica que hizo el gobierno anterior, justamente con la finalidad de reducir la cantidad de juicios de reajuste, cosa que no se logró porque nosotros seguimos teniendo una justicia de la seguridad social desbordada. Pero sí la Defensoría del Pueblo, Vicente López, tuvo un rol sumamente activo para colaborar con todos aquellos vecinos que optaron por la reparación histórica. ¿Cómo colaboraron o de qué manera ustedes participaron acompañando a estos vecinos que optaron por este régimen de reparación histórica? Bueno, vos sabés, Meneca, yo sé que tenemos tiempo y es interesante. Yo no estaba muy de acuerdo. La realidad es que ustedes saben que la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina es la asociación que nos nuclea a todos los defensores del país. Nuestra asociación firmó, nuestro presidente, con el acuerdo de todos, por supuesto, o de casi todos, firmó un convenio con la ANSES. Yo la verdad es que no estaba muy de acuerdo porque este convenio, ¿qué planteaba? Bueno, que todos los abogados de las Defensorías del Pueblo eran quienes iban a patrocinar en este nuevo programa de reparación histórica de manera gratuita para el jubilado, y quien iba a pagar estos honorarios iba a ser la ANSES. Bueno, la verdad es que yo no estaba de acuerdo, pero no estoy de acuerdo caprichosamente. Les cuento desde dónde empezamos y dónde terminamos, ¿no? Yo no estaba de acuerdo porque en realidad nuestra Defensoría del Pueblo, que es una defensoría pequeña con 14 trabajadores, yo tengo como defensora del pueblo y a través de la resolución de la ordenanza que crea la institución inhabilitada mi matrícula, de manera que yo no iba a poder patrocinar a nadie. Y mis abogados, que apenas son 3, no iban a poder con este caudal, y además, no sé si ustedes recuerdan, se debía tener una matrícula federal. Mis abogados no tenían matrícula federal y la demora era significativa para poder obtenerla. Bueno, a pesar de no estar de acuerdo, les cuento que la Defensoría del Pueblo de Vicente López fue la única que yo lo que hice fue en este contexto decidir, porque empezó a llegar, el vecino empezó a llegar a la Defensoría, y esto va un poco, voy a mechar un poquito. Vos me preguntabas cuántos adultos mayores llegan a la institución. Sí. Bueno, tenemos años de un 20% y años de un 30%, porque esto depende mucho de cuál es la temática relevante. En el año 2017, que la reparación histórica fue furor, diría yo, tuvimos un 35% de personas adultas mayores que se acercaron a la institución. ¿Y con la pandemia disminuyó o se incrementó? Porque se me ocurre no, que se sostuvo vos. Con la pandemia. Se me ocurría que seguramente ibas a tener muchos reclamos productos de la vacunación o la vacunación tardía, y eso era muy probable que te generara un incremento de consultas o de reclamos en lo que va de este año. ¿Es así o no? Sí, la vacunación es todo un tema, sigue siéndolo, porque acá ¿qué es lo que sucede? No saben cómo bajar la aplicación. En muchos vecinos a veces sucede que piensan que si nosotros los inscribimos y casualmente les llega el mail para vacunarse, le cuentan a su vecino que por inscribirse a través de la Defensoría del Pueblo, con la ayuda nuestra, lograron que la vacunación sea con anticipación a la de otros vecinos. La realidad es que esto no es así. Quiero ser muy clara en este concepto. Quien dispone en los turnos es en nuestro caso, ¿no? En Vicente López es la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y la Defensoría no tiene injerencia. Pero tuvimos muchos pedidos también al principio o durante la pandemia, como estamos en la actualidad.
también se suspendieron muchas cirugías programadas. Es importante también que quien nos escucha sepa que la Defensoría presenta acciones de amparo en aquellas situaciones en donde no se cumple con las prestaciones médicas básicas, en cuestiones de salud, ¿no? Por supuesto. Entonces, también, bueno, hubieron cirugías que se suspendieron, mucho adulto mayor consultando por este tema en la actualidad también, el tema de las vacunas. Otra de las cuestiones que se plantearon muchísimo fue que los registros civiles están atendiendo, pero con turno. Claro, ¿qué es lo que sucede? Fallecieron muchas personas, entonces se acercan a la institución o se contactan con nosotros aquellos adultos mayores que quieren obtener una pensión, ¿no? Que quieren tramitar su pensión y para esto necesitan un certificado de defunción. La verdad es que tenemos una consideración especial y agilizamos este tipo de trámites con un vínculo directo con el registro civil de Vicente López, que realmente se maneja de manera impecable con nosotros. El vínculo, la unidad de enlace es muy buena. En esos casos no solamente necesitan el certificado de defunción, sino que necesitan la partida de matrimonio actualizada, si es que estaban casados, o la unión convivencial actualizada, y el punto es que toda demora le genera una demora en el inicio del trámite y genera demoras en un tiempo en el cual el viudo o la viuda dejan de cobrar un ingreso que es fundamental para su subsistencia. O sea que la colaboración que ustedes brindan desde la Defensoría para ayudarlos con el trámite en el registro civil es sumamente importante. Advierto por lo que vos me contás que los ayudaron con la reparación histórica, brindándole una lista de abogados para claro, que no terminamos de charlar ese tema. Por Viste eso. que en la radio es un poco así, vas y venís, es muy, a mí me encanta la radio. Yo me estoy adaptando, claro, es hermoso. Yo me estoy adaptando, pero por eso, como eso quedó en la nada, que te interrumpí. No, quería... yo ahora lo iba a retomar, sí, pero nos ayudamos en principio. Desde la lista con abogados, hasta con un trámite de salud, hasta con un registro civil, con un trámite cuando la persona fallece. O sea que la colaboración de ustedes hacia el adulto mayor es amplísima. Confirmame esto para que... ¿Es así? Sí, y además quiero contarles algo. La realidad es que tengo un equipo de trabajo, te lo confirmo, Meneca, y además te digo que la realidad es que tengo un equipo de trabajo que realmente tiene mucha empatía con la ciudadanía en general y con el adulto mayor mucho más. Nosotros tenemos el abogado de la Defensoría, que es quien plantea las acciones de amparo, que yo a veces, no es que lo reto, pero al principio decía, pero esto será normal, y él me decía, mira, acá no hay opciones, la realidad es que no, cuando el amparo es favorable, que es en el porcentaje altísimo, porque él hace hay toda una previa, ¿no? Antes del planteamiento de la acción de amparo por temas de salud, no solo notifica al PAMI, sino que además en muchas oportunidades ha ido a retirar medicación y la ha llevado a la casa del adulto mayor porque no puede salir. Hemos ido a llevar a Enrique Picasso, que es el secretario general, que vos lo conocés, Meneca, sí. Ha ido a la casa de la gente a llevar partidas de matrimonio, certificados de matrimonio, partidas de defunción. La verdad es que hay un equipo de trabajo que acompaña muchísimo, porque si no realmente esto sería imposible. La función es unipersonal, es hermosa la ordenanza, pero no se podría trabajar de manera unipersonal, es imposible. Qué importante eso. Celeste, ¿sabés que uno de los reclamos que escucho yo de estar en la calle y hablar con los vecinos es que muchas veces los adultos mayores de más de 70 años me dicen, la normativa existe pero no se cumple? A mí nadie me da prioridad, ni en los bancos, ni en los establecimientos públicos, ni en los comercios. Y yo les digo, sí, es cierto, la ley existe, yo me sé de memoria el número, 14564, pero en muchos municipios la prioridad al adulto mayor no se le da en la atención. ¿Vos notás que en Vicente López esta prioridad existe, se le brinda? ¿Hay reclamos en cuanto a este punto o no? Bueno, y acá entramos en un tema que vos también conoces mucho, que es la existencia en Vicente López de un honorable parlamento de la tercera edad,
que ha sido creado por ordenanza. Se reúnen, bueno, ahora no, por el contexto de pandemia, pero se reúnen en el Consejo Deliberante, y ellos han batallado muchísimo con este tema y nosotros, lógicamente, acompañándolos. Digo acompañándolos porque hemos enviado notas a sucursales de bancos. Contémosle a quienes nos están escuchando de qué se trata. En realidad, a partir de esta ley que bien nombraste, la 14.564, todos los comercios, todos, absolutamente todos, debieran tener un cartel que estipule esta normativa, y de hecho la ley lo establece. Mira, yo la tengo por acá. Establece la obligatoriedad de otorgar prioridad, todos lo sabemos, a mujeres embarazadas, a personas con necesidades especiales y a personas mayores de 70 años. Deberían tener un cartel que así lo establezca y tienen que tener una atención inmediata. Esto sucede ahora un poco más a partir de esta de este gran trabajo que ha tenido el Parlamento de la Tercera Edad de Vicente López. Nosotros colaboramos mucho, hemos mandado notas a entidades bancarias. Por ejemplo, el Banco Provincia de acá de Vicente López no lo tenía. ¿Qué hicieron? Colocaron un cartel en donde se le da prioridad. ¿Se les daba prioridad? Sí, sin el cartel, pero el cartel no estaba, y el cartel tiene que estar porque es una contravención que no esté. Obvio. También muchas veces tiene que ver con el compromiso de la ciudadanía, porque a veces pasa que vos estás haciendo la fila en un supermercado y hay personas adultas mayores en esta fila y vos las dejas pasar. Bueno, esto tiene que ver con la concepción de cada uno de nosotros, totalmente, ¿no? Yo en eso estoy convencida. Totalmente, sí, totalmente. Son pocos respondiendo a tu pregunta, ¿no? Se cumple mucho más, hay muchos más carteles, porque ustedes en Vicente López lo van a poder ver. Antes prácticamente no había, se cumple mucho más, pero hay muchísimo por adecuar, en relación a este tema. También en esto creo que coincidirás, hay mucho desconocimiento. Me parece que no se sabe o no se conoce la normativa, y hay poco compromiso en cuanto a respetar los derechos en este punto de prioridad para los adultos mayores. Y bueno, hay veces que eso da como bronca, tristeza, todos los sentimientos juntos, ¿no? Y muchas veces uno termina peleándose con el de al lado, diciéndole, bueno, toma conciencia, tiene prioridad. Por eso te preguntaba si llegaban o no los reclamos de este tipo a la Defensoría. Me interesó lo que comentás. Sí, Vicente López tiene un parlamento de la tercera edad. Yo no sé si nuestros oyentes saben muy bien qué es un parlamento de la tercera edad o cómo está constituido en Vicente López, y me surge la duda de si ustedes trabajan mancomunadamente con el parlamento de la tercera edad. Sí, muchísimo. La verdad es que, insisto, con el tema de la pandemia no, pero nosotros habitualmente nos reunimos con ellos, trabajamos y abordamos. Ellos se reúnen una vez, ya no me acuerdo porque hace tanto que no voy, pero creo que una vez nosotros íbamos una vez cada 15 días, un profesional distinto, muchísimas veces me he acercado yo, ellos también llevan adelante. Primero contémosle al oyente que el Parlamento de la Tercera Edad está integrado por diferentes representantes de centros de jubilados del partido de Vicente López. Entonces son quienes llevan las inquietudes de sus propios centros de jubilados. Perfecto. De manera que conocen a través de ese espacio a nuestra institución, y a partir de ahí se busca una temática en particular para abordar, y ellos también tienen un rol muy importante, que es presentar proyectos de ordenanza. Han presentado muchos proyectos de ordenanza ante el Consejo Deliberante para ser tratados y abordados, ¿no? La verdad es que sí trabajamos en conjunto, y no nos olvidemos que nos quedó pendiente, porque con ellos trabajamos mucho, el tema de la reparación histórica. Perfecto. Celeste, me quedan dos preguntas. La primera es cómo se contactan los vecinos de Vicente López que quieren acceder a la Defensoría hoy en plena pandemia, y qué es lo que hacen ustedes cuando el que se acerca a la Defensoría no es vecino de Vicente López, porque tenemos que tener en cuenta que quizás acá en Conexión Abierta no necesariamente nos hablan quienes viven en Vicente López. Entonces, no sé si quieres contarnos cómo proceden en esos casos y cuáles son las vías de contacto con ustedes.
Bien, esta pregunta es muy importante. En primer lugar, tener en cuenta que si se acerca un vecino de otro partido que no sea de Vicente López, nosotros no podemos ejercer un control sobre la administración municipal de otro municipio. Es decir, no podemos controlar a los intendentes de San Isidro, de San Fernando, de Tigre, de San Martín, que no cuentan con una defensoría del pueblo local. Pero sí pueden estos vecinos de estos partidos cercanos, incluso de Capital, pueden acercarse a nuestra Defensoría del Pueblo para poder ser asesorados jurídicamente, para poder llevar adelante una mediación comunitaria, para poder nuestras acciones de amparo, una acción de amparo que planteamos el año pasado por una chiquita, por un tema de columna, que porque no la operaban llevaba un año postrada en la cama. Precisamente es una vecina de 12 años de San Martín, ¿no? De Vicente López, ¿no? Hago esta aclaración porque con los ejemplos todo es mucho más sencillo. Totalmente. Pueden acercarse a la institución, también abordamos la temática de los servicios públicos domiciliarios, luz, gas, agua, teléfono, somos quienes hacemos la presentación en el ente regulador en el caso de ser necesario. Y fundamentalmente toda aquella situación en donde sientan que un derecho es vulnerado pueden acercarse a la institución. Nosotros hoy estamos en la Defensoría desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, estamos a una cuadra de Maipú, esto es Pelliza, 1401 segundo piso. Yo los invito a que recorran nuestras redes sociales, @Defensor de López, o simplemente en el buscador, que es lo más sencillo, Defensoría del Pueblo de Vicente López, entran a nuestra página web y a través de ahí tienen un formulario de consulta y todas nuestras líneas telefónicas, que son 4799, 5119, 5127 o 5146, y estamos para colaborar en todo lo que necesiten. De esta forma pueden contactarse y sí abordamos temáticas que estén vinculadas a vecinos de otros partidos que aún no tienen el privilegio de tener una defensoría del pueblo local. Perfecto. Celeste, a mí no me... A ver, tengo un montón de preguntas más para hacerte. De más está decirte que te vamos a invitar a un próximo programa. Y excelente. La verdad es que quiero felicitarte una vez más por el trabajo que haces como defensora del pueblo en Vicente López y en particular por el trabajo que haces por ese 23% de vecinos que son adultos mayores. Así que muchísimas gracias. Gracias por participar de nuestro programa y te esperamos la próxima. Muchas gracias, Celeste. Me encanta participar y seguimos charlando y mucha suerte, chicas, a las dos. A Graciela también con esa voz divina que tiene. Sí, muchas Veneca, gracias por la invitación y es un honor estar participando en este segundo programa. Un placer, Celeste, contar con vos. Agradecemos hermosísima la entrevista a la doctora Bouyou, por supuesto.